Bienvenidos a su programa A Fondo. Estamos desde el lobby del materno infantil del Hospital Escuela Universitario, hoy en su programa A Fondo. Aquí abordamos los temas más importantes de la realidad nacional, educativos, también de salud y que incumben a nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión les hablaremos de las enfermedades psicosomáticas y los costos que representan para el Hospital Escuela Universitarios. Les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a que en la próxima hora se queden con nosotros. Tenemos a dos distinguidas invitadas, con ellas vamos a abordar el tema de esta ocasión. Se trata de la doctora Vivian Ávila, ella es psiquiatra. Bienvenida, doctora, a nuestro programa. Muchas gracias y buenas tardes. Para mí es un honor hablar de este tema, un tema bien crucial, ¿verdad? Y qué bueno que hablar de nuestra experiencia en el Hospital Escuela, porque si nos referimos en este caso a los trastornos psicosomáticos, son un grupo de trastornos donde existen un grupo de malestares, de quejas por parte de los pacientes, donde existen quejas de todos tipos, o sea, síntomas desde el punto de vista físico que repercuten, ¿verdad?, en el cuerpo, y que esto va a tener siempre un origen desde el punto de vista psicológico. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos y nos remontamos, si nosotros, por ejemplo, nos remontamos a la historia de los trastornos psicosomáticos, podemos decirles que desde las antigüedades, por ejemplo, desde la edad primitiva, se plantea, por ejemplo, en la historia que los hechiceros hacían sus propios hechizos para, por ejemplo, intimidar, ¿verdad?, y provocarles miedos a sus enemigos, y eso era una de las formas, por ejemplo, de provocar mal a nivel de somático, pero a la vez, contradictoriamente, ellos mismos preparaban esos hechizos para sanar a los propios pacientes, ¿verdad? O sea, es algo, un detalle interesante. Hay el filósofo Sócrates, que siempre habló de estos temas y hablaba de que no se puede concebir mente separada de cuerpo, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, nosotros tenemos que hacer un énfasis a que el ser humano es un ser biopsicosocial y espiritual. Entonces no podemos concebir la mente sin el cuerpo. Claro. Todo es una interacción y todo es una unidad, ¿verdad? Así es. Quiero también presentarles a la licenciada Mireya Hernández. Ella es psicóloga de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, también que funciona aquí dentro del Hospital Escuela Universitario. Bienvenida, licenciada. Gracias por invitarnos, ¿verdad? En que se puede decir que las enfermedades psicosomáticas son las enfermedades que están prácticamente ahorita de moda, ¿verdad? Que todo el mundo las está padeciendo. Y voy a hablar un poquito de lo que es el concepto, ¿verdad? Que son enfermedades mentales, pero que con el paso del tiempo se convierten en física. Y son causa de tanto estrés, de la tensión, de los cambios, ¿verdad?, radicales que a veces tenemos en la vida. Entonces manifestamos todos estos síntomas, como ser los más comunes, el colon irritable, lo que son dolores lumbares, vómitos, diarreas, todo eso, acné, por todo el estrés, ¿verdad?, que vivimos en el país, ¿verdad? Y también igual en los niños, más que todo yo me enfoco porque trabajo con niños, y también los papás, con estas enfermedades psicosomáticas, el hecho de tener un niño con cáncer, ¿verdad?, en la sala y ver si los niños van a salir, entonces los papás empiezan con todas estas enfermedades. Igual los niños, el hecho de estar internos tanto tiempo, ¿verdad? Hay momentos que los niños, al decir que el médico le va a dar de alta y al saber que al salir de alta van a ir a clases, entonces empiezan a que palpitaciones, que les duele acá, y todo empiezan con las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Sí, y es que el mismo estrés, el mismo movimiento diario, la misma actividad que nos toca realizar, obviamente hay que dejar nuestras casas para dedicarnos a nuestros trabajos, para dedicarnos a otras actividades, y todo eso trae una serie de situaciones. Yo tengo, por ejemplo, acá que síntomas son los más frecuentes. Estos síntomas están el dolor de espaldas, mareos, vértigo, dolor en las extremidades, gases en el estómago, dificultad al respirar, palpitaciones, taquicardia, dolor en articulaciones, dolor en el pecho y náuseas.
Estos son como los más comunes, ¿no? Perfecto, miren, se describen como enfermedades clásicas desde el punto de vista psicosomático y se las dividimos, por ejemplo, por aparatos, las más frecuentes, incluso aquí mismo en el hospital escuela, que son las más frecuentes patologías que manejamos a nivel de la asistencia médica, son a través del aparato respiratorio, muchos pacientes, por ejemplo, que vienen con asma bronquial, que vienen con rinitis, que vienen con cuadros alérgicos a repetición, pacientes incluso que cuando van a un internista, a un médico general, en este caso no tienen nada, o sea, se le hacen una serie de pruebas para descartar que haya una patología de base orgánica y evidentemente el factor influyente es el factor estresante, el factor psicológico, ¿verdad? A través del sistema cardiovascular vienen muchos pacientes también con manifestaciones arrítmicas, dolores en el pecho, taquicardias, igual, desde el punto de vista económico es algo que podemos señalar también, de lo que usted hablaba, porque usted se imagina que un paciente venga con todas estas sintomatologías y de repente entonces nosotros nos pongamos a investigarlo, a hacerle exámenes que incluso desde el punto de vista para ellos son bien costosos, ¿verdad? Y entonces a veces podemos verlos desde el punto de vista clínico y hacer intervenciones como más directas y no tener que llegar a estos grandes costos, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, vienen muchos pacientes también por presentar cuadros de gastritis, cuadros de colon irritable, ¿verdad? Y al final también este tipo de exámenes a veces son bien costosos y vemos que, sin embargo, cuando nos tratamos la causa, ya nosotros tenemos que ver que este paciente tiene una situación estresante, agobiante, por ejemplo, tiene una situación familiar, tiene una situación personal, una relación de pareja, laboral, y sin embargo, si nosotros le tratamos ese síntoma, que es el que está incidiendo para que él se descompense desde el punto de vista orgánico, las cosas se harían de la mejor manera, ¿verdad? A mí me gusta mucho hablar de que los trastornos psicosomáticos se deben tratar siempre desde el punto de vista del médico general. A mí me gusta mucho la medicina preventiva, ¿verdad? Y tratar primeramente ese paciente, verlo desde su punto de vista integral y ver qué está pasando, ¿verdad? Y, por ejemplo, una aclaración o así una reflexión para los médicos generales o los médicos que se están formando en estos momentos, ¿verdad? Que tengan en cuenta que a veces este tipo de pacientes nos llegan a las consultas, a los centros comunitarios, donde vienen con una cantidad de síntomas. Y a veces lo primero que hacemos, por ejemplo, es mandarlo, por ejemplo, para el neurólogo, para el cardiólogo, los mandamos a otras especialidades y sin embargo la situación se resume en lo que estábamos hablando, tratar la parte psicológica, que es una de las causas que más llevan consigo este trastorno. Sí, ¿cuáles son las más comunes aquí dentro del Hospital Escuela Universitario de estas enfermedades psicosomáticas? Por ejemplo, a usted, ¿cuáles son las que más le toca tratar? Las más comunes son los dolores de cabeza, cefalias que le llamamos, ¿verdad? Dolores abdominales, vómitos o las úlceras, que me toca, más que todo también en los niños, son palpitaciones, asma. Entonces uno ve desde el punto de vista que tal vez el papá, están los niños acá, pero igual los papás tienen un conflicto familiar, un divorcio, entonces los niños somatizan y empiezan con todo eso. Entonces también, como decía la doctora Vivian, tanto es el factor dinero, también es el factor tiempo, porque a veces se tiene que llamar a un especialista, se tiene que llamar a un médico para que se muevan, tal vez la consulta ellos la tienen llena y para venir a revisar los niños o a ver si tienen el problema. Entonces también ese es un factor que tal vez otra persona pierde su cita por venir a atender a los niños acá y en realidad tiene que tratarse con un terapeuta, ¿verdad? Para poder ayudar a los niños y solucionar el problema. Así es. ¿A usted cuáles son los más comunes que le toca tratar? Por ejemplo, en estos momentos yo estoy trabajando con los neurólogos, ¿verdad?, del Hospital Escuela y con este caso con los clínicos y hemos hecho un gran equipo. Y, por ejemplo, nosotros a veces hemos visto pacientes que vienen a las consultas de neurología donde los neurólogos a veces ya no dan abasto de tantos pacientes y estos pacientes vienen con
estos síntomas como dolor de cabeza, dolor, rigidez en el cuello, en la nuca, y a veces incluso cuando se les estudia o se le hace un examen neurológico, se descarta que no hay nada patológico, y este tipo de interacción entre los especialistas y nosotros ha dado también pie a de que este tipo de pacientes salgan satisfechos y resueltos. ¿Por qué? Porque cuando ya ellos vienen, porque este tipo de pacientes a veces un poco que niegan o rechazan que hay un factor psicológico, y ellos van a los neurólogos, a los clínicos pensando que lo peor, o sea, que tienen un cuadro arrítmico, que tienen algo a nivel cerebral, ¿verdad? Y no están así. Entonces, ¿qué pasa? Que en este sentido, creo que nosotros acá en el Hospital Escuela estamos haciendo una labor en equipo, donde entonces, en este caso, al ver que este tipo de paciente no tiene desde el punto de vista nada orgánico, ¿verdad? Entonces nosotros desde el punto de vista psicológico hacemos una interacción, ¿verdad? Y también aliviamos un poco otras especialidades que a veces tienen bastante cantidad de pacientes, ¿verdad? Sí, pero muchas de esas cosas las podemos controlar con nuestra mente, ¿no? O sea, de una manera mental. Nosotros mismos podemos como decir, bueno, tranquilizarse. Sí, ¿se puede? No, es que son terapias. Bueno, nosotros manejamos en el hecho cuando los niños manifiestan o los papás, mandarlos a una terapia ocupacional, que eso es lo más para calmar el estrés. Entonces los niños se tienen con terapia ocupacional, los papás se mandan a relajación, incluso nosotros allá arriba en la sala, los viernes los papás todos van a relajación, los niños se mantienen en constante terapia. Ya hay un momento cuando los niños persisten las enfermedades psicosomáticas, que se les da una terapia de shock, se les habla fuerte para hacerles saber, ¿verdad?, que en realidad todo es mental. El tratamiento en este caso es un tratamiento integral, ¿verdad? Porque en este caso nosotros tenemos que ver al ser, como les dije, causa-efecto, qué está provocando el problema, qué es lo que está pasando. Y una vez ya con el diagnóstico, ya nosotros empezamos a hacer algunas vertientes, como por ejemplo, si hay que usar algún tratamiento biológico, algún tratamiento psicofarmacológico, porque el paciente tiene una situación estresante, está deprimido, está ansioso, entonces le ponemos algún psicofármaco, ¿verdad? Y eso alivia los síntomas. Y aunque no hay que abusar de ello. Aunque no hay que abusar de ello. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer también otros tipos de tratamientos no psicofarmacológicos, que son alternativas o medicina tradicional, que son muy efectivos, como por ejemplo la acupuntura, el rayos láser, ¿verdad? La psicoterapia individual, la psicoterapia grupal, la psicoterapia familiar, como dice nuestra colega, ¿verdad? Y hacer un abordaje. Sí, igual la yoga también mandamos, y eso es efectivo para los papás. Eso que estaba diciendo, dice, debido a la falta de tiempo en las consultas y al difícil diagnóstico de las enfermedades somáticas, la medicina tradicional tiende a centrarse casi exclusivamente en los síntomas físicos de la enfermedad, olvidando la verdadera causa del problema o aquello que lo puede estar manteniendo. Es corriente encontrar personas que se quejan de haber recorrido varios médicos sin que les encuentren nada. Sin embargo, continúan sintiéndose mal y presentándose algunos de los síntomas antes comentados. Sí entiendo que antes de que hubiese un psiquiatra, porque a usted le toca el área de las emergencias, entiendo, había mucho problema con las personas y no se encontraba directamente cuáles eran las causas o qué era la enfermedad que tenían en sí. Por lo tanto, le tocaba andar de médico en médico. Algo así pasaba aquí en el Hospital Escuela Universitario, ¿no? No, yo creo que en realidad pasa en cualquier lugar, porque ¿qué pasa? Con esto de los trastornos psicosomáticos es algo que el paciente como tal llega no precisamente al hospital, sino incluso a los centros, ¿verdad? A los centros de salud, refiriendo toda esta gama de síntomas. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces yo pienso que lo que tenemos que hacer, que incluso lo estamos haciendo en el Hospital Escuela, a partir de este año, es que hemos creado un grupo donde todo este tipo de pacientes que se le han detectado cuadros desde el punto de vista psicosomático, que tienen un trastorno de estrés, ¿verdad? Nosotros hemos hecho grupos terapéuticos donde cada mes nos reunimos en el hospital y tratamos de hacer una labor de concientización con el paciente. Es como que el paciente entienda qué es lo que está pasando, o sea,
que sepa valorar su problemática y que sepa que, como usted dijo, o sea, el fármaco no es lo más importante. Claro. En este caso le hablamos de estilos de vida saludables, le hablamos desde el punto de vista personal, que tienen que tener buena alimentación, buena dieta, incluye ejercicio físico, ¿verdad? Incluye también esparcimiento, comunicación, y creo que todo eso es importante porque no solamente se lo estamos diciendo a los pacientes desde el punto de vista grupal, sino que estamos haciendo también actividades familiares, con el fin de que la familia conozca esta problemática, ¿verdad? Que a veces, sin querer, desde el punto de vista económico, volvemos a reafirmar, claro. Lleva consigo pacientes que, por ejemplo, nos dicen, doctora, fui y me hice este examen, el otro y no tengo nada y no se me quita el dolor de cabeza. Entonces son personas que desde el punto de vista tienen problemas, ¿verdad? Dificultades, y entonces lo que tratamos de hacerles ver que lo más importante es que traten de ver la situación, cuál es el problema y asumirla de esta forma, ¿verdad? Desde el punto de vista natural. Pero hay que diferenciar de un dolor de cabeza producido de esta manera a un dolor de cabeza ya por otras consecuencias, por otras causas, ¿no? Claro, es que desde un momento, como decía la doctora, cuando ya hay un diagnóstico, cuando ya se hace como una entrevista con los papás, uno de primera vista uno ve quiénes en realidad están con los trastornos psicosomáticos para ver, porque primero se va a un médico general, ¿verdad? Y entonces el médico el médico detecta, ¿verdad? En realidad, porque si ese paciente ya tiene varias veces de que ha pasado, no sé si le ha pasado a la doctora, de que han ido varias veces por el mismo problema, entonces a veces el médico lo que le dice tal vez le da un placebo y ya ellos salen, ¿verdad? Que se recuperaron y todo, entonces de ahí uno detecta que tal vez es mental, ¿verdad? Y por ejemplo, esto tiene que ver también con un aprendizaje desde nuestra niñez, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, nosotros podemos poner ejemplos de personas que vienen por un simple dolor de cabeza y de repente ese dolor de cabeza, cuando uno le hace una entrevista y el paciente muestra síntomas de ansiedad o de depresión, ese paciente uno lo maneja desde el punto de vista terapéutico o le pone un psicofármaco y el dolor de cabeza cesó. Pero también, por ejemplo, hay personas y sobre todo los adolescentes que aparecen estos cuadros y ¿qué pasa? Que a la hora de la entrevista, cuando nosotros profundizamos, este tipo de paciente tiene un abuso sexual, un abuso físico, ¿verdad? Un abuso doméstico, claro. Y entonces todo este tiempo se lo han mantenido callados y entonces, ¿qué hace el organismo? O sea, experimenta o la válvula de escape es a través de la somatización. Por ejemplo, tengo taquicardia, tengo dolor de estómago, tengo infecciones a repetición, ¿verdad? Claro. Y sin embargo, cuando nosotros hacemos una entrevista profunda, vemos que el paciente lo que tiene es una gran situación emocional dada por los antecedentes, ¿verdad? Y algunos niños también que manifiestan esto son cuando hay una desintegración familiar, que la mamá ha tenido que emigrar del país. También algunos niños son niños que muestran una conducta adecuada, ¿verdad? Y que no tienen problemas de conducta en la escuela, pero sus emociones las expresan a través de la sintomatología física. Entonces, los niños a veces por no ir a la escuela que dicen, me duele el estómago, me duelen las piernas, ellos sus emociones las manifiestan físicas. ¿Y qué tan común es en los niños estas enfermedades psicosomáticas? Fíjese que en los niños, en la mayoría sí es bien común, ¿verdad? Igual en los adultos también. En los niños, más que todo en los que yo tengo en sala por sus enfermedades, claro. ¿Verdad? Es bien común ver, casi todos los días hay un caso de los niños, ¿verdad? Unos que no se quieren ir para su casa por el hecho de que si hoy el doctor le da de alta, mañana tengo que ir a clase. Entonces mejor me hago que tengo asma o que no puedo respirar o que me duele acá y empiezan, ¿verdad? Pero desde el punto viene la doctora y empiezan a revisar, este niño no tiene nada. Entonces cuando ya entra la psicóloga con la terapia o con la terapia de show para ver si los para incluso manejarlo. Es interesante, como dice la psicóloga, porque es un aprendizaje. Ya el niño aprendió que llorando o el niño teniendo un dolor de estómago, por ejemplo, la mamá dice, hoy no voy a mandarlo a la escuela, claro, porque está enfermito, entonces es un aprendizaje y dice, bueno, lo logré, ¿verdad? Y entonces es ahí donde tenemos que nosotros hacer una actividad, una labor preventiva con la familia para darles a entender qué es lo que está pasando, porque si no, este niño entonces lo va a hacer constantemente y se va a convertir en un hábito, ¿verdad? Sí, en relación a lo que hablábamos de los fármacos, dice, a menudo los médicos tratan con fármacos a estos pacientes, administrándoles ansiolíticos.
pero al cabo de un tiempo estos vuelven con los mismos problemas sin resolver o con otros síntomas diferentes. O sea que los fármacos no son como la solución a un problema de esta naturaleza, ¿no? Somos del criterio que los fármacos son una alternativa, o sea, son sí, algo para utilizar en caso de que hayan esos síntomas que, ¿verdad?, que se exacerben sobre todo el cuadro y que les dé un malestar desde el punto de vista orgánico. Pero nosotros, por ejemplo, acá en el Hospital Escuela, hemos resuelto mucho con la psicoterapia individual, hemos resuelto mucho con la medicina tradicional, hemos resuelto mucho con la terapia familiar, con las terapias de shock. Terapias de shock. Más que todo también trabajar con los papás en la psicoeducación. Psicoeducación a los papás. Nosotros lo vemos con la psicoterapia, los psicólogos y también con las consejerías, ¿verdad? Claro. El apoyo emocional y todo eso, y educar a los papás. Ok, así es. Denme un chance, vamos a hacer una pequeña pausa. Al retornar vamos a continuar con este tema. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Es mi familia, la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer. Son mi familia, son ellos los que me quieren y los quiero. Soy yo. Somos familia. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es? Gracias por continuar con nosotros en A Fondo. Estamos a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Algo muy interesante es que muchas personas dicen, fulano o fulana está así porque padece de nervios. ¿Es muy común o no? Evidentemente es cierto, pero yo pienso que también a veces, yo creo que son un poco de mitos, ¿verdad? Claro, exacto, a eso es lo porque, que quiero por llegar. ejemplo, hablando un poco a raíz de lo que estamos tratando, el tema de los trastornos psicosomáticos, nos hemos dado cuenta de que los pacientes, por ejemplo, que tienen papá, mamá, alguien en la familia que haya tenido trastornos ansiosos, depresivos, que o por casualidad haya tenido algún trastorno que por mental, todo se asusta, o que por todo se asusta, ese tipo de persona a la larga puede que tenga a lo largo de su vida un cuadro de este tipo, ¿verdad? Incluso hemos visto grupos de pacientes o hemos hecho comparaciones de personas que vienen con un cuadro asmático. Tuvimos un caso de un muchacho con un cuadro asmático que este muchacho tenía antecedentes familiares de cuadros asmáticos en las familias por parte de mamá y papá, y este muchacho siempre le pasaban estas cosas y estos cuadros tenían que ver mucho con los cambios de temperatura, no así con factores estresantes. Por ejemplo, él estaba sometido a un estrés en el trabajo o en algún estrés a nivel familiar o algo, y él no le daban las crisis, y sin embargo tenemos otro grupo de pacientes que hemos ido evaluando que no tienen antecedentes de trastornos en la familia, asmáticos, ¿verdad? Y que de repente a lo largo del tiempo empiezan con cuadros asmáticos, cuadros de rinitis a repetición. ¿Y qué es lo que pasa? Que este tipo de pacientes tiene como antecedente este tipo de familia, ¿verdad? Este tipo de patrón. Claro, y este tipo de patrón, este tipo de comportamiento a la larga, ¿verdad? Como que sale a relucir y entonces se manifiesta un trastorno psicosomático provocado por el estrés, porque incluso la paciente cuando tiene el asma bronquial o cuando tiene las crisis es cuando está sometida a una situación de estrés. Ahora bien, ¿y podemos contabilizar cuánto significa económicamente para el Hospital Escuela Universitario este tipo de problemas? ¿Podemos contabilizarlo? ¿Podemos decirle cuesta tanto al hospital tratar a estas personas?
Yo considero que la cifra como tal, o sea, no pudiera decirle una cifra determinada, pero sí con la experiencia nuestra, nosotros, por ejemplo, hemos aportado nuestro granito de arena y hemos hecho lo posible porque este tipo de pacientes, sobre todo el Hospital Escuela, es un hospital que recibe pacientes de todo el país, ¿verdad? Personas de lugares bien lejanos, con dificultades económicas, y nosotros tratamos por todos los medios de hacer un buen diagnóstico y trabajar en equipo con el fin de no estarlos aborreciendo, ¿verdad? Claro, y también el hecho de concientizar a los papás y a las personas, ¿verdad?, de que el hecho de ellos de estar viniendo acá es un costo igual, como hablábamos, para el hospital, es quitarle a otra persona que en realidad lo necesita. Pero ¿ustedes pueden hacer una contabilización de cuánto puede significar económicamente hablando? En sí, así, ¿La enfermedad? La enfermedad así como contabilizar, dar un dato así, no, pero sí es algo... Sí, porque son sí. muchas enfermedades, Sí, porque... claro, aquí vienen a diario Sí, muchos. es que creo que la cifra sería bien elevada. Porque cuando estamos hablando y nos referimos a los cuadros clásicos típicos de los trastornos psicosomáticos, estamos hablando de cuadros respiratorios, cuadros cardiovasculares, gastrointestinales, y si nosotros sacamos cuenta de todo este tipo de paciente que viene con estos grandes síntomas y malestares y le haríamos todo el chequeo que requiere, o sea, desde el punto de vista cardiovascular, de gastro, ¿verdad? Entonces sería, yo diría que bien costoso, bien las cifras serían elevadas. También el tiempo que aporta el médico, lo que significa económicamente todo eso, entonces sería como hacer un estudio mucho más profundo, ¿no? Sí, sería muy bueno un estudio profundo, ¿verdad? Porque ahí pudiéramos ver los logros que se están alcanzando y que se están haciendo aportes importantes, ¿verdad? Sobre todo para la situación en estos momentos de la salud de nuestro país. Y yo creo que sí, que sería muy bueno tener esto en cuenta porque pudiéramos en un futuro no muy lejano hablar de este tema. Pero sí sería un buen porcentaje, ¿no? Un buen porcentaje. Es un buen porcentaje. Y por eso una de las cosas que más hacemos, o sea, desde nuestra parte, es hacer esa labor de prevención y hacer esa labor con los pacientes, porque a veces, recuerden que a veces pasa una cosa con los pacientes, que los pacientes vienen ya enfocados en que tienen alguna situación o que de repente a veces uno le dice, no tienes esta problemática, mejor vaya a tomarse este medicamento, vamos a hacer esto, y el paciente a veces incluso se puede ir insatisfecho porque el paciente lo que quiere es que le hagan el examen y este examen es bien costoso, o sea, que le den esta pastilla, que le den pastilla, eso, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que seguir haciendo nosotros es esta labor preventiva, educativa. Claro, sí. ¿Por qué una persona con estos padecimientos debe de buscar la ayuda de un psicólogo? Bueno, es bien importante, ¿verdad? Porque como hablamos al principio, ¿ves? Son enfermedades mentales, ¿verdad? Que se convierten en físicas. Entonces, el psicólogo, nosotros la labor es ayudarlos. Entonces, una terapia de grupo, una terapia familiar, ya que todas estas personas, al manifestar todas esas, es porque tienen conflictos. Hay algunas personas que, como estamos en este tiempo, no tienen un trabajo. Y el hecho de pensar de que tienen que llevar el alimento a su casa, eso es un estresante y se llega y no tienen, ¿verdad? El hecho de que se llegó el día de pago de luz, agua, teléfono, que se lleguen esos días. Entonces, más que todo es la labor del psicólogo con la consejería, la psicoterapia, ¿verdad? Para reeducar, hacer un cambio de conducta en estos pacientes. Lo mismo con el psiquiatra. O sea, es la misma situación por la que debe una persona buscar un psiquiatra. ¿O ya ustedes atienden casos así como más preocupantes, más serios? En este caso, nosotros, bueno, como la psicóloga nos hablaba, ellos van más a la parte psicológica, ¿verdad? A la parte mental, terapéutica, pero nosotros en este caso lo que hacemos es tratar de ver cuáles son estos síntomas que están mortificando, por así decirles, al paciente, y a veces estos síntomas no son suficientes con una psicoterapia individual, no son suficientes a veces con una alternativa de medicina tradicional. A veces, en este caso, tenemos que utilizar, por ejemplo, como les estaba diciendo, psicofármacos, y es ahí donde nosotros tenemos entonces que tener la evaluación, la valoración y ver, en este caso, a ver a través de los síntomas que ocurran, qué fármaco mandarle.
¿verdad? Por eso siempre digo que tratamos de trabajar como un todo único, integral. Y ahí es donde los psicólogos de los psiquiatras, porque nosotros los psicólogos no recetamos ningún fármaco, ¿verdad? Solo terapias, y ya los psiquiatras sí, ¿verdad? Pero nos retroalimentamos. Nos retroalimentamos, estamos de la mano. Lo que sí es que esta enfermedad, este tipo de enfermedades, porque es un conjunto de enfermedades, las enfermedades psicosomáticas, desde pequeños hasta adultos, ¿no? O sea, esto no es una edad determinada. Ah, no, sí, desde pequeños. Los trastornos psicosomáticos se plantean que existen a cualquier edad, pero la aparición fundamental es en la edad de la niñez, como lo habíamos dicho, y antes de los 30 años, ¿verdad? Pero sí, siempre igual. Hay personas que tienen este tipo de patología y a veces no tiene que ver precisamente con la edad, ¿verdad? Claro. Ahora cuéntenme, ¿hasta dónde puede llegar esta enfermedad? ¿Qué puede ocasionar esta enfermedad en una persona? Bueno, puede causar de tanto el estrés, la tensión y todo eso, puede llevar al paciente hasta una depresión severa. A una enfermedad ya real. Sí. Si miramos la enfermedad, no la podemos mirar de una forma simplista, porque es una enfermedad que, como bien dice la psicóloga, está muy ligada al estrés, ¿verdad? Nos puede llevar a una depresión mayor, pero nos puede llevar a otras situaciones como por ejemplo el intento suicida o por ejemplo hasta la muerte. Claro. Porque evidentemente es cuando nosotros no sabemos manejar qué nos está pasando, no sabemos descubrir. Cuando no sabemos manejar las emociones. Las emociones. Entonces la gente se desespera por no poder darle solución a sus problemas y lo más fácil es un suicidio. Claro. Tengo aquí que de las molestias que sentimos a diario, el 70% se deben a causas naturales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, estamos de acuerdo. O sea, sobre todo a causas desde el punto de vista psicológico y estresantes, ¿verdad? Ajá. Sí, ok, de acuerdo, estoy psicológicas. Encontramos, dice, entre estas, las que pueden provocar el propio funcionamiento del organismo, cuando realizamos la digestión, cuando respiramos o cuando sudamos. Incluso los hábitos de vida poco saludables como la mala alimentación, los malos hábitos de sueño o realizar poco ejercicio físico también pueden provocar malestar físico. Eso es uno de los pilares fundamentales. Que nosotros, los hondureños, por decir así, ¿verdad? La alimentación, mala alimentación, ¿verdad? Y también los deportes. O sea, mejor preferimos ir a dormir que irnos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Entonces creo que eso viene parte, como decíamos antes, de una educación. ¿Hay ausencia de sueño cuando se padece de este tipo de enfermedades? Claro, evidentemente. Hay muchos trastornos del sueño provocados por estas causas de tipo psicológicas, estresantes, que pueden llevarnos a enfermedades desde el punto de vista físico. Solo un 5% de nuestros dolores se deben a enfermedades físicas. Dice, además, solo un 10% de estas son graves. ¿Cuáles son las más graves de estas enfermedades psicosomáticas? Por ejemplo, este tipo de pacientes, sobre todo las enfermedades relacionadas con el aparato cardiovascular, con el aparato gastrointestinal, ¿verdad? Que son más bien las clásicas que nos llegan, porque hay personas que pueden tener cuadros incluso cardiovasculares, cuadros arrítmicos, hasta incluso cardiopatías isquémicas provocadas por todas estas situaciones que si a tiempo no le hacemos una evaluación pueden llevarnos a consecuencias mayores. Por eso tenemos que siempre tratar de tratar la causa y el efecto que nos provoca, y que evidentemente a veces no son puramente orgánicas, sino dadas por esta situación que venimos arrastrando y que no nos damos cuenta a lo largo de la vida, y que ya cuando venimos a las consultas médicas a veces ya las consecuencias están dadas. Claro. O sea, ya más bien hay que tratar al paciente desde el punto de vista curativo, ya no hay que hacer prevención. Preventivo, sino curativo. Claro. Las urticarias también, esas yo veo que son una sobre bien todo, delicadas. por ejemplo, las enfermedades dermatológicas, las enfermedades en los aparatos genitourinarios, ¿verdad? Pacientes con el sistema osteomio articular también, pacientes con muchos dolores articulares, muchos dolores que incluso a veces son de cuadros difusos sin explicación, y a la larga vemos que como tal no hay una patología, ¿verdad? Exacto. Dice, por lo general se tiende a pensar que las enfermedades psicológicas
solo causan tristeza, llantos, sentimientos de inferioridad y otros síntomas que no tienen que ver con el cuerpo. Sin embargo, esta idea es errónea. ¿Por qué es errónea? Bueno, cuando le causa todo ese estrés al paciente, ¿verdad? Hay, como usted decía, la tristeza, hay O sea, no desesperación. solamente llora, no solamente se pone triste, o sea, sino que hay otras formas también de expresarse. Sí, aparte de la tristeza, como se dice, llanto. Entonces, es donde como decíamos con la doctora Bien, puede venir una depresión mayor. Ajá. Por el hecho del mismo estrés, la misma angustia, la desesperación, ¿verdad? Por no cumplir como el hecho, como le decía, la falta de empleo y con no cumplir con el hecho de llevar pagar se le llegó el día del colegio y pagar y no tener todo eso. Entonces al paciente causa todo eso y lo puede llevar incluso hasta el suicidio, como habíamos dicho, ¿verdad? Por todos estos problemas. Sí. Por la sociedad que estamos ahorita también. Incluso con esta situación a nivel global que existe en el mundo, ¿verdad? Hay muchos problemas de depresión, de ansiedad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla de que todos estos factores estresantes y psicosomáticos son como una epidemia a nivel mundial y que incluso en el año 25 se plantea que es una de las 6 primeras causas de muerte en el mundo. O sea, fíjese qué importancia le tenemos que dar a este tipo de patología. Sí. Dice que 4 de cada 1000 molestias se deben a enfermedades graves, solo 4 de cada 1000 molestias. Otro dato que me llama la atención dice un 25% de las molestias físicas que podemos sentir se deben a causas psicológicas. En este punto es donde se encuentran las enfermedades psicosomáticas. Esos son algunos de los datos que hemos logrado recopilar. ¿Qué debe de hacer una persona cuando sienta que una situación es como bastante difícil o que ya no puede, digamos, se le endurece la espalda, le dan aquellos arranques de tristeza? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué recomiendan ustedes que debe de hacer? Bueno, para empezar, de mi punto de vista, es buscar ayuda de un terapeuta. Para así poder sobrellevar, ¿verdad?, lo de la enfermedad. Igual también primero a una médica, ¿verdad? Y después para un terapéutica para que le pueda ayudar a sobrellevar. Es de mi punto de vista. Yo también soy de criterio que deben buscar ayuda, ¿verdad? Y que los pacientes, como mismos saben, sobre otros temas, otras enfermedades crónicas, hipertensión, asma, diabetes, ¿verdad? Que en todas las comunidades se le da charlas educativas y todo. Sí. Tienen que también los pacientes tener una noción, al menos una noción de estos trastornos. Claro. Y saber de que lo principal no es tanto ir al psicólogo o a psiquiatra a principio. Al inicio yo creo que lo que podemos hacer, si tenemos toda esta serie de malestares o de síntomas físicos, ir al centro de salud, ir a nuestro médico general. De ahí el médico general está súper bien preparado para a través de ahí hacer una consulta de clasificación donde tiene que saber que el paciente se puede derivar a un especialista o el paciente con una simple ayuda o unas simples palabras o una simple terapia, ya se calmó la situación, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas más importantes es hacerle conciencia a nuestro pueblo y que sepan de que estas enfermedades pueden ser letales, pero que a tiempo pueden ser preventivas y podemos lograr la trata de estas enfermedades, de estos trastornos. También uno así como también para el pueblo decir, yo siempre a mis pacientes yo les digo que nos agobiamos por los problemas, ¿verdad? Pero que todo hay una solución, solo la muerte no tiene solución. Entonces llevar la vida tranquila, buscar relajación, buscar una ayuda para que ellos puedan sobrellevar. Tenemos que cada día ser más humanos, tenemos que cada día ser más sensibles, tenemos que comunicarnos, tenemos que olvidarnos por un momento del celular. Tenemos que llegar a la casa y hablar con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro hermano, con nuestra pareja. Tenemos que darle un beso y un abrazo a nuestro familiar y decirle que los queremos, ¿verdad? Yo creo que es importante toda esta serie de medidas y que juntos podemos lograrla. La espiritualidad, muy importante. No debemos de dejar de tener fe, eso es lo que nos mueve, lo que nos hace ser grandes personas, grandes seres humanos, ¿verdad? Y cuando no podemos
tomando en cuenta la situación económica de la mayoría de los hondureños, y no tenemos el dinero o el acceso a un médico, a un psicólogo, o a un psiquiatra, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Cuál sería como la alternativa que se podría dar a una persona de esta naturaleza? Pero igual, bueno, como dice usted, no tienen acceso, no tienen dinero, pero los hospitales públicos, ellos pueden venir, pues acá no es un alto costo que tienen que gastar para invertir. Que hay ayuda. O sea, lo repetimos, o sea, cada persona tiene asignado su centro de salud. Claro. Y yo pienso que es el primer encuentro, la primera puerta. Y de ahí los hospitales públicos que todo el tiempo están abiertos para toda nuestra población. Y de esta manera que vengan, que si por casualidad quieren incluso algunos pacientes saber un poco más sobre estos temas, decirles y comunicarles que cada mes en el hospital nosotros tenemos un grupo terapéutico donde enfocamos estos temas, hablamos sobre el estrés, hablamos sobre autoestima y siempre tenemos un tema desde el punto de vista preventivo que hablar. Y entonces que cualquier cosa que puedan comunicarse con nosotros, y yo pienso que sería muy importante que ellos asistan a este tipo de ayuda. Y también desde mi punto de vista creo que en todos los centros de salud siempre tiene que haber un psicólogo, un grupo multidisciplinario para que ayude a estas personas, porque tal vez los que están acá en la ciudad tienen acceso, pero y las personas que están fuera, donde no tienen estos accesos a un psicólogo, a un terapeuta. Entonces yo soy de las que en todos los centros de salud tiene que haber un profesional para ayudar. Sí, sería muy interesante. Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Estamos hablando sobre las enfermedades psicosomáticas. El Hospital Escuela Universitario es el centro que alberga la mayor cantidad de pacientes, ya que no solamente atiende gente de lo que es la capital del país, sino también de todo Honduras. Aquí es el centro donde vienen a dar todos los pacientes del país. Los diferentes centros hospitalarios ubicados en la mayoría de las cabeceras municipales de nuestro país remiten a los pacientes hasta este centro y por lo tanto se le llama o se le conoce como el principal centro asistencial de nuestro país. Desde aquí estamos transmitiendo este programa a fondo, el cual hemos estado abordando el tema relacionado a las enfermedades psicosomáticas. Hacemos una nueva pausa, ya continuamos. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Gracias por continuar con nosotros en A Fondo. Estamos abordando el tema relacionado a las enfermedades psicosomáticas. Esas enfermedades que, como ya lo han dicho nuestras invitadas, son más mentales y que al final se convierten en enfermedades físicas. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar ya para el cierre de nuestro programa? ¿Cuáles son esas recomendaciones que podemos darle a la gente que tiene estos problemas, dolores de cabeza, la espalda que se les pone dura, que pierden el sueño, les dan náuseas, asma? ¿Qué podemos recomendar? Bueno, yo les quiero recomendar, ¿verdad?, para todas estas personas, es el hecho que busquen la ayuda con un médico general, pero de que se quiten ese mito de que si el médico general los recomienda a un psicólogo o a un psiquiatra, no llegan a la asistencia porque piensan de que si van a un psicólogo o un psiquiatra es porque están locos. ¿Todavía no, existe ese mito? Todavía existe ese mito, que cuando le dicen va al psicólogo, la gente lo primero que dice es, no, pero es que yo no estoy loco. Entonces que ya se quiten ese mito porque es una ayuda.
es una ayuda que se les brinda. Entonces, si el doctor lo remite, no llegan a esa ayuda, porque ellos en el camino se regresan y dicen, no, pero es que yo no estoy loco. ¿Y qué va a decir la gente si estoy yendo de un psicólogo? Claro. Y no, el psicólogo y el psiquiatra es para ayudarlos a salir de todo este problema. Yo diría que sí, que es un mito, pero es un mito no solamente acá, es un mito yo creo que a nivel general. Y saber, como dice nuestra amiga la psicóloga, de que sí, que pidan ayuda, pero que además de que pidan ayuda, que sepan venir sin problema, que primeramente lo inicial es que vayan a su médico, ¿verdad?, de cabecera, a su médico general, y después puede, si se le manda a derivar a una especialidad, que vengan, acá nosotros los vamos a recibir y que hablen sin miedo, o sea, que todas las dificultades vividas a través de su infancia, de su juventud, que la hablen. Hay una frase que dice que hablar es una necesidad y escuchar es un talento. Sí. Y yo pienso que las personas cuando hablan, cuando comunican, cuando expresan, se desahogan, canalizan toda esa ansiedad, y eso ya de por sí está prácticamente, la enfermedad prácticamente tratada o curada. Ustedes hacen grupos de terapia aquí dentro del Hospital Escuela Universitario. ¿Cómo puede ser una persona de fuera o de aquí de Tegucigalpa, de donde sea, y dice, bueno, yo quiero asistir a una terapia de esa, sin necesidad de ir donde el doctor, donde el médico general, que no sea remitido? ¿Qué puede hacer? Sí, nosotros acá tenemos creado un grupo de pacientes donde una vez al mes hacemos un grupo terapéutico, que lo hacemos acá mismo en el auditorium del hospital, y los temas que tocamos son los temas incluso que los pacientes nos piden. Hemos dado, por ejemplo, charlas de autoestima, de motivación, de estrés, de violencia. En este caso, sí, le hacemos ver a todos los televidentes de que acá en el Hospital Escuela pueden tratar de comunicarse con nosotros. Nosotros estamos brindando asistencia médica en la consulta externa de neurología. El nombre mío en este caso es doctora Vivian Ávila, y cualquier cosa pueden venir o pueden preguntar, porque le damos a dar la fecha, porque siempre es una vez al mes, y sería bueno, o sea, que cada paciente o cada persona que no tenga que ir incluso a un médico venga y le demos información de cuándo va a ser, para que estén bien preparados. Y que puedan asistir, que puedan formar parte de esos grupos de terapia. Este tipo de terapia lo hacemos siempre una vez al mes, pero en los horarios de la tarde, a partir de la 1 o las 2 de la tarde. 1 o 2 de la tarde. Que incluso aquellas personas que tal vez trabajan o están estudiando pueden también venir. Exacto, es una hora. Es una hora. Ok. Y qué bueno que den este servicio ahora y que la gente se entere para que venga a la ayuda. Yo ahora ya sé, ya mis pacientes, los papás de los pacientes, ya los voy a remitir para que ellos vengan a su terapia también. Sí, es una muy buena idea. Entonces ya saben, preguntar por la doctora Vivian Ávila, ella pues con gusto los puede atender para este tipo de situaciones. Quería hablar también un poco sobre los síntomas que pueden provocar la ansiedad o la depresión. En el sistema nervioso, dice, pueden provocar dolores de cabeza, mareos, vértigos, desmayos, hormigueos, parálisis musculares, etc. Eso es típico, ¿no? En este tipo de este tipo de trastornos. Es muy típico, o sea, que las personas vengan refiriendo, por ejemplo, no estoy deprimida, no tengo esta situación, sin embargo digan, tengo taquicardia, tengo salto en el estómago, tengo dificultad para tragar, y sin embargo, cuando uno lo explora o lo entrevista, no hay tal síntoma, sino hay un síntoma, que es esa depresión o esa ansiedad provocado por factores, como habíamos hablado anteriormente. Claro. Y por eso es bueno que la población tenga conciencia de esto. ¿Qué otros síntomas se pueden presentar? En la ansiedad, uno de los síntomas más comunes también es la onicofagia. Las personas empiezan a comerse las uñas, ¿verdad? Y eso también a veces lo lleva a que es perjudicial, porque se comen las uñas y eso va al estómago. Y eso ya provoca otro tipo de enfermedades. O también comer mucho, ¿no? Sí, empiezan a comer, los trastornos alimenticios empiezan. Todos esos los provocan. En el sistema circulatorio, dice, producen palpitaciones y taquicardias. ¿Sí? Sí, o sea,
miles de malestares. Miles, es que es... O sea, no es uno o dos. Por hablar pudiéramos decir miles. O sea, del paciente que te dice que tengo, por ejemplo, que no siento, no tengo sensibilidad en los músculos, que me duelen, que tengo ardor, hormigueo, sensación de cosquilleo, ¿verdad? Y todas esas cosas, cuando la evaluamos al paciente, vemos que también no tiene una causa orgánica, que no hay nada a nivel somático, sino psicológico. que a nivel psicológico existen una serie de síntomas y de manifestaciones, de inadaptaciones que nos conllevan a esto. Y es ahí donde reiteramos que la población se tiene que educar. No Eso vamos a nomás. pensar en lo malo, pensemos Claro. en lo bueno, pensemos en lo positivo. ¿Verdad? Y ya quitarnos esos pensamientos de que el psicólogo y el psiquiatra solo es para gente Solo que es para locos. Siempre la gente tiene ese mito, no sé por qué, de que incluso hasta los padres van inculcando eso en los niños. Ajá. Porque incluso a mí me ha tocado niños que de la fundación, y lo primero que me dicen, pero es que yo no necesito, porque yo no estoy loco, me dicen. Pero entonces uno empieza ya a trabajar con ellos, a cambiar esa, Claro. porque es un cambio que tiene que empezar desde la familia, ¿verdad? ¿La ansiedad o la depresión se van desarrollando poco a poco? ¿Es una enfermedad o es un trastorno que nace así de repente? La depresión o la ansiedad es un síntoma, ¿verdad? Es un síntoma que puede experimentar cualquier tipo de persona a raíz de alguna situación. Pero que, por ejemplo, podemos tener síntomas como depresión porque tenemos un examen y estudiamos lo suficiente, pero no salimos bien. Y entonces de repente nos deprimimos. Pero ¿qué pasa? Que este es un síntoma a consecuencia de lo que nos pasó. Pero este síntoma, si no es tratable, si este síntoma no a tiempo no se percata la persona qué es lo que está pasando, puede que entonces sí tenga una repercusión. Porque si no es tratado, por ejemplo, este tipo de paciente que se deprime porque hizo un examen y salió mal, ya, ¿qué pasa con este tipo de paciente? Este tipo de paciente que está deprimido, la causa no es una causa endógena, Claro. o sea, la causa es una causa externa. ¿Qué pasó? Me deprimí porque salí mal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Prepararnos mejor para la otra ocasión o saber que somos estudiantes y que nos puede pasar esto en nuestra vida? Y a veces no aceptamos esos fracasos. Claro. Sí, echar de ver que el mundo no se acaba ahí, ¿no? Eso, echar ¿verdad? para adelante. Y entonces ver tenemos que manejar estas situaciones, porque en realidad es un síntoma depresivo, pero sin embargo no tiene una repercusión. Igual hay síntomas depresivos post algún tipo de evento vital, como la muerte fallecimiento de algún familiar, ¿verdad? Y este tipo de síntomas también es consecuencia. Todo viene siempre por un estresante, por un factor externo. estresante. Y más en un país como el nuestro, ¿no? Que Que tenemos vivimos en tantos constante problemas. estrés, Sí. todo es estrés, desde que salimos de la casa, la cola del anillo, que el carro no avanzó, que el carro le pitó, Que la inseguridad. la inseguridad, todo eso nos lleva, de Hay que factores, de que si el que va a la par nos va a saltar, que si el de atrás nos van a extorsionar, o sea, vivimos en un constante, creo que todo el mundo vive en un constante. Estamos sometidos a un estrés constante, Sí. lo que pasa es de que el estrés tenemos que saberlo manejar. La clave es saber manejar el estrés, Claro. porque el estrés está ahí desde que nos levantamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. El estrés está ahí, nosotros tenemos que manejar y todo lo hemos dicho. A lo largo de todo el programa hemos dicho lo que tenemos que hacer como ser humanos, ¿verdad? Claro. El manejo y la educación. Que yo creo, Prevención. haciendo un paréntesis sobre el mito, Sí. valga la redundancia, claro. yo creo que hoy con escuchar este programa, yo pienso que las personas ya no van a tener cierto temor con los psicólogos y los psiquiatras. Sí, ya creo Ojalá. que por lo menos Yo creo cambien que por esa lo menos actitud, ya ese cambien esa actitud, ese pensamiento. pensamiento y vengan y sepan que somos personas iguales, Que los podemos escuchar. que los podemos escuchar, que los podemos orientar, que los podemos aconsejar y que somos personas iguales, que padecemos, que tenemos Sí. nuestros problemas. Exacto, Sí, exacto. a veces porque dicen que los psicólogos, o sea, escuchamos, los psiquiatras que también nosotros no vivimos ese constante estrés o somos perfectos, pero no, igual. ¿Verdad? Somos seres humanos y también tenemos nuestros conflictos. Así es. Bien, quiero agradecerles el espacio. No sé si tienen algunas últimas palabras, doctora, ya para finalizar el programa. Bueno, darle las gracias por la entrevista. Pienso que es un tema muy interesante para la población, para todos los hondureños, porque se están viviendo momentos, como hemos hablado, bien difíciles. Y entonces, este es otro problema. Claro.
Entonces, si sumamos a todo lo que normalmente, cotidianamente, nos toca vivir a los hondureños, imagínense también esta situación de los trastornos psicosomáticos. Entonces, nosotros tenemos que saber aprender a vivir con nuestras dificultades, pero a vivir de una forma positiva, a ser mejores personas. Sí, como les decía anteriormente, tomar en cuenta que un problema no es que sea el fin del mundo, sino que es siempre un obstáculo más en el camino que todos recorremos. Todo tiene soluciones. Todo tiene solución. Todo en este hay mundo. soluciones. Su palabra. Sí, solo dar muchas gracias, ¿verdad?, por habernos invitado y seguir con estos programas, ¿verdad?, que ayudan mucho a la gente. Siento que hoy aportamos un granito y sé que la gente nos va a escuchar y va a acudir a Exacto. ayuda, sí. Y no decir, bueno, me duele la espalda y ya porque me duele la espalda... Ya estoy enferma. O decir, bueno, se va a pasar solo el problema. No. Igual buscar, como dijimos en todo el programa, buscar ayuda. Buscar ayuda. O de repente todas estas técnicas que dimos, que son de relajación, de meditación, que uno las aprende. Exacto. Y los puedes hacer en un bus, en cualquier lugar. Exacto, así es. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes también les damos las gracias por haber estado con nosotros en esta hora aquí a través de UTV, el canal universitario de la cultura, en su programa A Fondo. Hemos abordado el tema relacionado a las enfermedades psicosomáticas, estas enfermedades que son silenciosas pero que pueden ser mortales. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima emisión. Con permiso.